que me quedo yo. Rápido y podamos ir avanzando. Recordemos que pues ya únicamente nos queda esta clase y la siguiente, ¿sale? Igual, sin problema, ya en el transcurso de las semanas pues se les irá apoyando para ir profundizando los temas. Desafortunadamente pues los tiempos, ¿verdad? No nos dan para profundizar una figura jurídica, ya que tenemos que abarcar muchísimos artículos y tenemos que, pues, ir viendo esos, bueno, más que nada esos fundamentos, ¿sí? Y tratando de comprender la figura jurídica. Bueno, el tema de hoy, pues, nos quedamos, no sé si recuerden, que se tienen que ir analizando los elementos del delito todavía y los elementos del tipo penal, ¿sale? Sí es bueno tratar como de hacer un pequeño recordatorio. Este, no sé si recordamos, ¿verdad? Que pues anteriormente habían varias corrientes, ¿sí? Unas de esas corrientes, bueno, pues era la unitaria o totalizadora que nos decía, bueno, vamos a recordar lo que se les comentó en una de las clases para que vayamos agarrando la onda. Recuerden que estuvimos buscando las excluyentes en nuestros códigos penales. Todos ubicaron ya sus excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 23, del 23 al 26, en el estado de Veracruz, bueno, pues podemos encontrarlas. Y pues de igual manera, cada uno de ustedes, ¿verdad? Fue ubicando esas excluyentes de responsabilidad en cada uno de sus estados. Si recordamos esa parte, ya todos tienen aprendido ese articulito de perdido, ¿sí? Recuerdan que también hicimos mención del 405, donde pues está dividido en tres fracciones. Los que puedan prender sus monitores, ¿sale? Ahora sí que ya es nuestra penúltima clase, y pues ya para poderlos ubicar, ¿verdad? Y considerarlos en un futuro, ¿vale? Eh, Repito, estuvimos analizando el 405. ¿Se acuerdan que también vimos varios criterios, entre ellos el 2572, que nos hablaba acerca de esos elementos del delito, sí, que nos menciona que el delito pues es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sale? Hablamos, si nos trasladáramos a lo que ahorita vamos a analizar así brevemente de las teorías, pues estaríamos en presencia de una teoría tritómica, ¿sale? Pero, pues en realidad, hoy en día, pues vemos que hay un chilaquil con huevo, por así decirlo, porque si analizamos nuestras excluyentes en nuestro código penal, pues podemos ver que en cada uno de los estados, pues está dividido de diferente manera, ¿sale? En algunos, por ejemplo, en el estado de Veracruz, bueno, pues en cuatro, en algunos va a estar dividido en cinco, en otros en tres, ya coincide en este caso con el Código Nacional, en ese 405 en sus elementos negativos. Y pues también tenemos el caso del Distrito Federal, me parece que ahí sí está todo revuelto, es un poquito más complicado llevar un análisis de ellos. Pero también recuerden que estuvimos viendo en una de las clases que tenemos un aleatorio por ahí del tercero o cuarto que nos señala que todos los códigos penales de todos los estados de la República pues tienen que acatarse a lo que dice, ¿verdad? Nuestro Código Nacional. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? Eso ya lo vimos. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando. Dentro de la evolución se podría decir de estos elementos, recuerdan que por ahí se les comentó que leyeran el libro del maestro Juan Manuel Hernández Islas, ¿sale? Donde hacía esta división que la verdad pues está muy, muy, muy específica y muy clara y maneja unos conceptos pues muy sencillos, muy fáciles de entender, donde ahora sí entramos en materia, pues nos hablaba, ¿verdad?, de esa teoría unitaria o totalizadora. ¿Qué significa? Bueno, que no se puede dividir, en ese momento no se podía dividir el delito, pedían que no se dividiera, tenía que analizarse en su conjunto, ¿sale? Pero ya posteriormente, pues cuando cobra vida esta teoría analítica o atomizadora, también conocida como teoría pluralista, pues es donde se van haciendo esas divisiones, que es lo que vamos a repasar así brevemente, ¿ok? Tenemos pues primero lo que es la teoría bipartita o la bitoma, ¿sale?
esa teoría bipartita o bitoma del maestro Francisco Carrara, este italiano, que fue uno de los, o el mayor exponente en este caso del sistema, de la teoría penal, por así decirlo, de Italia, ¿sale? Pues manejaba, ¿verdad? Esta cuestión, hablaba de, pues, esa fuerza moral, ¿sale? Esa fuerza moral subjetiva y hablaba de esa fuerza física. ¿Qué significa? Bueno, esa fuerza moral, ¿sale? Pues era, como les puedo explicar, esa cuestión interna, por así decirlo, que el sujeto tuviera ese conocimiento, ¿sale? Y aún así, pues ni siquiera lo que hoy hemos estado analizando cuando vemos lo que es el dolo y la culpa, sale ese elemento cognitivo y volitivo. Y pues la otra cuestión objetiva, por así decirlo, esa fuerza física, perdón, es esa cuestión objetiva, lo que analizamos también ya en otras clases, ¿se acuerdan? Ese estándar mínimo, esa imputación objetiva. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bueno, posteriormente pues surgió la teoría tripartita o la tritoma y pues esta fue a cargo del maestro Giuseppe Maggiore, ¿sale? Este gran expositor también, pero esta vez alemán, ya no italiano, ¿sale? También tuvo participación, pero él la dividió esta vez en tres, ¿sale? El hecho, la antijuricidad y la culpabilidad. Igual, luego pueden analizar este libro tan bonito del maestro Juan Andrés, que lo vuelvo a repetir y pues ir complementando toda esta cuestión. Por ahí ya les había mandado un archivo, si lo tienen a la mano pueden irlo siguiendo y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que lo que les estoy mencionando es un breve resumen de este gran libro, ¿vale? Ahora, posteriormente pues surgió esa teoría de cuatro elementos, ¿sale? La tetratoma. Esa dividía pues el acto, la culpa, la antijuricidad y pues la pena, ¿sale? No sé si van tomando apunte o después lo van a leer. Adelante. Ok. Después, pues surgió la teoría pentatoma, ¿sale? De Belling, ¿sí? Al establecer, pues, que el concepto de delito, creo que tenía, ay, la obra se llamaba delito tipo, algo así. Alguien, si tiene el archivo, pueda confirmar este dato. Es el delito tipo, ¿sí? Que refería a esos cinco elementos incorporados, en este caso, a esas condiciones objetivas de punibilidad. No sé si recordamos. Ok. Mencionaba cinco, que era la acción, era la cuestión típica, la antijuricidad, la culpabilidad y las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Sale? Y posteriormente surge la teoría heptatoma, no, la hexatoma, perdón, la de seis elementos del maestro Carrara y Rivas, Carranca y Trujillo. ¿Sale? Y pues aquí se pronunciaban ya esos seis elementos, que eran, bueno, pues era la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas y pues en este caso la pena. Ya el último que cerró pues fue la teoría heptatoma del maestro Luis Jiménez de Azúa, ¿sale? Que es el máximo tratadista en este caso del derecho penal, pues se podría decir pues de los tiempos, ¿verdad? Fue el que selló, el que cerró con broche de oro. Y pues lo dividí en siete elementos. ¿Cuáles eran esos siete elementos? Perdón. Bueno, pues era esa actividad o esa conducta, era esa tipicidad, era esa antijuridicidad, era la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, ¿sale? Condición objetiva, perdón, y separó la punibilidad. ¿Sale? Recordemos que hoy en día pues esa punibilidad ya no forma parte de los elementos y pues hubo un reacomodo. ¿Sale? Vuelvo a repetir, en cada uno de sus estados van a buscar esos excluyentes, las van a ubicar y van a ver pues cómo se encuentran, ¿verdad? En este caso pues divididas. No sé si aquí alguien más sea de Veracruz, ¿sale? Es más, si pueden, búsquenlo. A estas alturas ya lo tenemos que tener ubicado ya con un separadorcito o incluso aprendido para que vean esta cuestión, como todavía pues no coinciden los estados, ¿verdad? En esta división. En irlo buscando, leyendo, cotejando, ¿sale? Para seguir avanzando.
Por ejemplo, en el estado de Baja California, si ellos checan, aquí encuentran, se encuentran mezclados, por así decirlo. Están los primeros artículos de su Código Penal, recuerden, son los primeritos. Cuando ya los tengan, me dicen. Perfecto, por ahí Kika nos dice, artículo 15 del Estado de México. Muchas gracias, Kika. Kika, si gustas darle lectura para que veamos cómo está dividido en tu estado, vamos a darle lectura a unos dos diferentes, ¿sale? Y vamos a seguir avanzando. Y ahorita en términos del 66, Adelante, artículo hija. causas excluyentes del delito y responsabilidad, capítulo quinto. Artículo 15. Son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Fracción primera. La ausencia de conducta. Cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente con una fuerza física exterior irresistible. Fracción segunda. Cuando falta alguno de los elementos del hecho delictuoso de que se trate. Tercera, las causas permisivas como, inciso A, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. Primero, que se trate de un delito perseguible por querella. Segundo, que el titular del bien tenga la capacidad de disponer libremente del mismo. Y tercera, que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie vicio de voluntad. Luego dice, inciso B, se repele una agresión real, actual e inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende, se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño o a quien por cualquier medio trata de penetrar o haya penetrado sin derecho al hogar de la gente, al de su familia o sus dependencias o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender al sitio donde se encuentran bienes propios o ajenos, respecto de los que existan las mismas obligaciones o lo encuentren en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. El otro inciso C, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor, que salvaguardar siempre que el peligro no sea evitable por otros medios si la gente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. ¿Hasta ahí, Dianita, o continúo? Perfecto, hasta ahí, Kika. Alguien que lo encuentre fraccionado en tres en algún estado de los que tenemos ahorita conectados, que lo hayan encontrado y que cuente con tres fracciones, y otro que tenga cuatro. Maestra, el término 66, ¿me permite? Adelante, Jorge. Creo que la pregunta era los delitos, cómo están divididos. Y en el Estado de México es en el artículo 6 y el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Son las cuatro. Ok, ahí vemos, ¿verdad? Este, bueno, que Jorge nos menciona, ¿verdad? Esa división. Ahorita vamos a buscar las excluyentes, Jorge. En el Ajá, en tu artículo código, 15, es el que artículo es el 15 que que fue la que leyó leyó Kika, me Quita. imagino. Ajá, fue la que leyó Quita. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Maestra, buenos días, Sí. compañeros, Buenos buenos días, días. Terita. Adelante. En términos del 66, mire, en el estado de Guanajuato, o sea, no lo voy a leer todo porque
En el artículo 33, el delito se excluye cuando y prácticamente es el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son todas las fracciones. Ujú. Sí, 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 pero hay que ubicar, Terita, hay que buscar, Teresita, tu excluyente en tu estado. Si bien es cierto, creo que eres de México, ¿verdad? No, de Bueno, Guanajuato, ustedes, de pero Guanajuato, perdón. el, ar- También está revuelto. Entonces, el es que hay capítulo algunos 30. códigos que no están, ¿cómo te puedo explicar? No están como bien acomodados, traen un chilaquil con huevo, traen un revoltijo y es mucho más difícil llevar el análisis. Pero hay algunos que sí. Repito, la idea es de que vayamos viendo cómo en algunos van a estar fraccionados en 3, otros en 4, ¿sí? Hasta 5 elementos. Corina y después Imer. Adelante. Hola, buenos días a todos. En el caso del estado de Tlaxcala, en el artículo 28, tenemos aquí nueve hipótesis de causas de exclusión del delito y como comentaba hace ratito, vienen revueltas todas. Adelante, Imer. Gracias, profesora. En términos del 66, pido el uso de la voz. La Ciudad de México viene en el artículo 29, que es el capítulo quinto, causas de exclusión del delito. Pero efectivamente, como usted tiene bien a mencionar, viene todo revuelto. Prácticamente es transcrito el 405. Bien, nada más que aquí viene por incisos. Viene por inciso A, inciso B, inciso C, y cada inciso trae fracciones, viene fraccionado. Entonces, sí es el Fraccionado. 405 aquí desarrollado, por llamarlo así. Es cuanto, Perfecto. profesora. Viri, adelante. Viri, En términos del 66, maestra, bueno, nosotros adelante del... lo tenemos como capítulos. El capítulo 1 habla del delito, el capítulo 2 habla de causas de justificación, el capítulo 3 de inimputabilidad, el capítulo 4 habla culpabilidad, capítulo 5 causas de inculpabilidad, lo tenemos por capítulos, maestra. Ok, pero si te das cuenta son 5, ¿sale? Ahí vemos Y hay 5, ¿sale? uno sexto que dice tentativa. Ese creo que también forma parte, Ok, porque ese ya es otro después empieza punto, otro Viri. capítulo. Ajá, ok, bueno, si vamos analizando se van a ir dando cuenta cómo en cada estado va a haber variantes. Repito, recuerdan que en una clase ya se les había comentado, por eso debemos de acatarnos a lo que dice el Código Nacional. Eso está dentro de uno de los aleatorios. Cuando tengan tiempo también es importante leerlos, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué es muy, muy importante pues comprender todo esto? Bueno, es que si nosotros en algún momento, ¿verdad? Llegáramos a llevar un análisis de otros estados, las excluyentes son casi iguales, ¿sí? Como Perú, Colombia, Venezuela, incluso en Sudamérica, podemos hablar de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que son conceptos muy similares, así lo manejan también ellos allá en sus estados, ¿sale? Ahora bien. Una vez aclarado esto, ya vimos, ok, cómo se fue evolucionando, pero, ok, cuando llegamos a la cuestión del 405, al análisis del artículo 405, dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué se encuentra dividido en 3? El día que, pues, me imagino yo que llevaron a cabo la realización del Código Penal, el maestro Rubén Quintino, el maestro Hidalgo Murillo y la maestra Estrella, bueno, pues ellos en su momento pues quisieron, me imagino yo, pues centrarlo, ¿verdad? De esa manera, ¿sale? Lo distribuyeron de esa manera. En este caso lo dejaron fraccionado en 3, ¿sale? Pero, ¿cómo quedó ese reacomodo? Si nos damos cuenta, cuando estuvimos analizando el 405, no sé si recuerdan que también en una de las clases se les explicó que hubo un reacomodo. Ese reacomodo, bueno, ¿cómo quedó? Bueno, dentro de la atipicidad quedó la conducta y quedaron las condiciones objetivas de punibilidad. Ojo, es importante, ¿verdad? Tener presente todo esto
¿Por qué? Porque como vayamos avanzando, se dan cuenta en la diapositiva, nos dice delito y si vemos, dice conducta típica antijurídica y culpable, ¿sale? Cambia de color esa cuestión de la cuestión típica. ¿Por qué? Porque de aquí es donde viene en verdad el estudio o el análisis de esos elementos objetivos, normativos y subjetivos, ¿sale? Ahora bien, repito, dentro de la tipicidad quedó, pues en este caso, la conducta y las condiciones objetivas. Ok, después tenemos la cuestión antijurídica, pero si nos damos cuenta quedó solita, ¿sale? Recuerden que se les envió igual una diapositiva donde se hacía este reacomodo. Si la tenemos a la mano, es importante analizarla, si no se las envío al terminar la clase. Después tenemos la cuestión de la culpabilidad. Aquí dentro de quedó la imputabilidad, perdón, ¿sale? Su elemento negativo es la inimputabilidad. Ok, ahora, ¿dónde quedaron pues el último elemento que fue lo de la punibilidad? Esto ya no forma parte ¿recuerdan cuando estuvimos analizando también lo que eran ¿cómo le llaman? Ay, se me fue. Alguien que me ayude. Uy, se me fue uy, permítanme, que las excusas absolutorias, perdón, donde veíamos esa diferencia de las excluyentes, que no debíamos nosotros confundirlos, ¿sale? Porque una cosa son excluyentes de responsabilidad que tenemos en el 405 y otra cosa, bueno, pues son estas excusas absolutorias. En la excusa absolutoria, bueno, se lleva el juicio como tal, ¿sale? Hasta que termine, pero por alguna causa legal que mencionen en este caso nuestros códigos, esa persona, ¿sale? No puede ser sentenciada. Si vemos esa diferenciación, una cosa es mi excluyente y otra cosa, bueno, es esa excusa absolutoria, ¿sale? Si nosotros analizamos el 410 de nuestro Código Penal, bueno, pues ahí podemos darnos cuenta que aquí se encuentra esta punibilidad, ¿sale? Eh, a ver, vamos a seguir avanzando. Es importante, bueno, que vayamos viendo de manera, pues, breve. Vamos a analizarlo por presupuesto. Sí me gustaría que los escribieran, porque tenemos varios alumnitos que son nuevos, ¿ok? Que sí los escriban. Vamos a verlo por presupuestos. Vamos a colocar en un primer punto este control corporal y control mental. O vamos a enumerar uno, control corporal, control mental, intención de delinquir como número 2. Voy, bebé. Ok, el 3 le vamos a poner que no exista justificación, en este caso legal, ¿sale? Y 4, que tenga esa capacidad de comprender. Si nos damos cuenta, todo eso es como un requisito para que se pueda dar el delito, ¿sale? Si lo profundizan en casita se van a dar cuenta, bueno, ok, control corporal y mental, ¿a qué nos suena? ¿Recuerdan la tipicidad? ¿Qué nos señala en el primer rubro? Ausencia de voluntad y ausencia de conducta, ¿sale? Después tenemos esa intención de delinquir. ¿A qué nos suena? ¿No nos suena ese dolo? Sí, ¿verdad? Ok, no existe justificación legal. Estamos hablando de esa segunda fracción de ese 405, ¿sale? No debe de haber una justificación para que se pueda dar ese delito. No debe de haber una permisibilidad en este caso, de haber llevado ese hecho ilícito, ¿sale? Ahora, tuviera la capacidad de comprender a qué nos suena. Bueno, pues a esa última fracción del 405, en este caso, las causas ¿de qué? De inculpabilidad, ¿verdad? Estamos hablando elemento positivo, elemento negativo. ¿Vamos bien? Ahora, brevemente, recuerdan que llevando el análisis de esa ausencia de voluntad o esa ausencia de conducta, dentro de la ausencia de voluntad es cuando no hay un control, en este caso corporal. ¿Sale? Poníamos como ejemplo, bueno, la cuestión de los estallidos. Cuando escuchan que, pues en este caso algo explota, lo que sea, nosotros no podemos evitar, ¿verdad? Tener como una reacción en nuestro cuerpo que nos hace como saltar, ¿sí? Y lo que estemos a lo mejor agarrando, incluso haciendo, hasta pueda tener alguna consecuencia. Nos podemos incluso hasta quemar, ¿sale?
pero son reacciones en las cuales no tenemos ese control corporal. Ahora, en la ausencia de conducta, pues aquí prácticamente es como si nuestro cerebro estuviera apagado. ¿Se acuerdan que veíamos esa diferenciación? En una, ¿sale? No tengo ese control corporal. En el otro no tengo ese control, en este caso mental, ¿sale? Sí, vemos esa diferenciación para seguir avanzando. Eso ya lo ¿Y cómo, habíamos visto. Bueno, cómo- cuando no tengo yo ese control mental, ¿alguien puede quería ser hablar? como el sonambulismo? Así es, el sonambulismo en este caso, ¿sale? Bueno, hay varios, pues ejemplos que pudiéramos analizar, como el hipnotismo, también menciona, un grande maestro, ¿sale? Mencionan también la semiconsciencia, algo así, y cuando están como semidormidos, ¿sí? Ok. Ahora bien, si nosotros analizamos esa listita que ustedes anotaron, vamos a ver ese segundo presupuesto. Bueno, en ese vamos a ver la cuestión de la tipicidad, también, que pues nos señala esa falta de intención, aguas, ¿sale? Porque aquí luego hay, pues también confusiones con esa cuestión de la ausencia de voluntad o de conducta, con esa falta de intención y no, ¿sale? ¿Por qué? Porque de esta falta de intención, lo contrario en este caso, pues sería eh, ese razonamiento, se podría decir, es como una palabra clave, ¿sale? Ese razonamiento que conlleva prácticamente a ese fin que quiere realizar el sujeto. ¿Sí? Hay un razonamiento, por así decirlo. En nosotros, si nos dimos cuenta, no lo hay, ¿sale? En uno no tengo el control mental, en el otro no tengo el control corporal, pero en ningún momento razoné aquello que yo quería realizar, ¿sale? Pero, bueno, pues lleva a esa finalidad que, claro, está prohibida en este caso por la norma. Hablando de, repito, de esa cuestión negativa de la falta de intención, ¿sale? Es por así decirlo, no sé si recuerdan también que en su momento les dije que era como una intención, pues en este caso equivocada, ¿sí? ¿A qué nos suena esa intención equivocada? A los errores, ¿verdad? Si se acuerdan que analizamos los errores de tipo, ¿sale? Donde veíamos ese error de tipo vencible, ese error de tipo invencible. Si nos damos cuenta, ya estamos cubriendo esa primera fracción de este 405, ¿sale? Tenemos ausencia de voluntad o de conducta, ok, no hay un control corporal, no hay un control mental, ¿sale? Luego nos señala la falta de alguno de los elementos del tipo penal, que aquí es donde nos vamos a estancar, ¿sale? Porque aquí es donde debemos de estudiarlo más a profundidad. ¿Por qué? Porque en la falta de alguno de los elementos del tipo penal pueden ser pues esos elementos objetivos, esos elementos normativos, esos elementos subjetivos que nos está señalando en este caso, bueno, pues nuestra diapositiva. Pero antes de analizarlo, bueno, vamos a seguir avanzando, nos damos cuenta, ¿ok? Tenemos ya dos. ¿Sale cuál es el tercero? Bueno, pues viene el consentimiento de la víctima que recaiga sobre un bien jurídico disponible. ¿Sale? Un ejemplo, ya por ahí les mando un archivo. Supongamos que a Imer, Jorge le regaló, por ejemplo, una bicicleta que tiene en su patio, pero resulta que Jorge salió de vacaciones y le dijo a Imer que pasara en este caso a recogerla, ¿no? Porque pues todavía le iba a dar un pequeño uso. Pero cuando Imer ingresa al domicilio, resulta que la vecina chismosa se da cuenta, ¿verdad? Y pues piensa que Imer se la está robando. Resulta que Jorge no regresa hasta después del fin de semana, en este caso un día lunes, y resulta que Imer fue detenido en flagrancia. ¿Sale? A lo mejor los mismos vecinos lo detuvieron y pues se hizo un relajo y él está pues en disposición, ¿verdad? Y hasta que Jorge no aclare que él le dio ese consentimiento de que se llevara la bicicleta, bueno, pues hasta entonces pues para ellos hay un delito, ¿sale? Pero pues en este caso como excluyente es ¿por qué? Ah, ok, Jorge le había regalado esa bicicleta a Imer, ¿sale? Después tenemos pues los errores de tipo.
ya mencionábamos, aquí hay que diferenciar dos cosas. Es común que nos confundamos. En el error de tipo vencible es porque si nosotros de manera un poquito más detallada hubiéramos puesto más atención en nuestro entorno, hubiéramos visto qué había a nuestro alrededor, nos hubiéramos dado cuenta del error en el que nos hallábamos. ¿Sale? A diferencia del error de tipo invencible es porque aunque pongamos la atención, ¿sale? Pero van a ser muchas circunstancias, van a ser muchos factores que van a haber en el lugar, todo se va a conjuntar y va a ser casi imposible darnos cuenta de ese error, ¿sale? Y si seguimos avanzando, si nos vamos a ir dando cuenta de que cada uno puede tener un ejemplo, se aplica en una cuestión y que tiene muchas variantes y que cada uno va a tener también elementos que se deben de Ando analizar. manejando, una disculpa, maestra. Ajá. Ok. ¿Quién habló? Es que no los veo a todos en la pantalla. No sé si hablan por querer participar, darles el uso de la voz o no Tema el entendí. 86 fue Martín Morales que dijo que venía manejando. Ok, Martín. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sale? Me imagino que es por lo de la cámara. No te preocupes. Ok, bueno, ahora bien. Si nosotros seguimos analizando, es importante precisar también, muchas veces nos confundimos. En nuestro artículo 327 nos vamos a dar cuenta que hay 10 fracciones, ¿sale? De las cuales únicamente la fracción cuarta es la que nos traslada, en este caso, a ese 405. Pónganselo como apunte, porque muchas veces dicen, es que es un 327 fracción primera porque se da una causa de justificación, por ejemplo, y dices, a ver, ¿cómo? No, ¿sale? Pónganle como nota. La única fracción de ese 327 que me va a trasladar a ese 405, porque hay una excluyente, en este caso, ese güey sí lo hizo, pero tiene una causa, en este caso, de excluyente, que lo va a excluir, ¿verdad? En este caso de la sentencia, o que por lo menos va a atenuar, ¿sale? Como en el caso de los errores de tipo, en el caso del error de prohibición, sale la pena, pero que ya no puede ser sentenciado como si fuera un delito meramente doloso, Es de conector, es ¿sale? de. No, tan. Ah, perdón. Creo que por ahí luego se le enciende el micrófono a Martín. Hay que tener un poquito de cuidado, Martín. Ok, ya una vez claro que ahora sí nos trasladamos y nos damos cuenta, ya analizamos las primeras fracciones, vamos a analizar las causas en este caso, de justificación. Si alguien puede darle lectura a la fracción segunda, desde la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el consentimiento presunto, todo el ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber. Pero igual, alguien que le dé lectura en orden. Sí, en términos del 66, Adelante, adelante. dice fracción 2, son causas de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Perfecto. Si nos damos cuenta, nos dice causas de justificación, como lo mencionó el compañerito, el consentimiento presunto. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ponerlo en un ejemplo. Supongamos que hay en el archivo que les mandé, perdón, puse uno muy facilito de comprender. Si ustedes lo analizan, creo que se colocó lo del perrito que se estaba ahorcando, sale de mi vecino. Veo yo, estoy sentada, no sé, o me subí a la losa, estoy viendo que, pues en este caso, no creo que ahí les puse otro ejemplo, pero bueno, en este caso, el perrito pues se está ahorcando, ¿sale? Y pues digo, ok, si fuera mío, ¿sale? No me molestaría que otra persona se metiera, ¿verdad? En este caso, a mi patio a rescatarlo, ¿sale? ¿Vamos bien? Ok, ahora, ¿por qué consentimiento presunto?
¿Por qué? Porque estamos nosotros, creyendo o estamos razonando de que si estuviéramos en ese lugar donde en este caso la persona quizás se metió a rescatar el perrito, bueno, pues nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? Tenemos también el estado de necesidad justificante. Si ustedes checan, esa situación tiene que tener aquí pues varios conceptos que hay que precisar. Un ejemplo, tiene que haber un peligro actual, ¿sale? Eso de primera. Tiene que ser inminente, ¿sale? Ese bien tiene que estar protegido en este caso por el derecho y pues que no quede, ¿verdad?, otro remedio, por así decirlo, que dañar a otro bien jurídico en este caso. Pero aquí, ojo, a diferencia del estado de necesidad disculpante, en este caso de la fracción tercera, aquí es un bien de menor valor que el otro. ¿Sale? Por ejemplo, veíamos hace tiempo el video de la persona que rescata a otras que se quedó encerrada, ¿no? En el coche que hicieron quebrarle en este caso el vidrio, ¿sabes? Si están afectando un bien jurídico que es patrimonial, pero están rescatando otro bien jurídico que es la vida, ¿sale? Sí podemos hacer esa diferenciación. Uno tiene más valor que otro, estado de necesidad justificante. Sí, maestra, perdón, una duda. ¿Sí? Se puede confundir, bueno, yo me estoy confundiendo un poquito con el mismo ejemplo del perrito, en el consentimiento presunto, que estoy viendo que el perro se mete y a mí como dueño no me importaría que alguien se metiera, pero también no puede confundirse con el disculpante, porque estamos cambiando un bien jurídico tutelado por otro. Lo que pasa es que en uno hay una autorización, ¿sí? O sea, ¿cómo te puedo explicar? Mm, a ver, para que podamos este, comprenderlo un poquito más. En uno hay como una autorización, ¿sale? ¿Por qué? Porque es ese bien o es la vida en este caso, de la persona, ¿sí? La va a ver. No hay manera de que te digan que no, porque pues tampoco vas a decir, lo dejo morir. Igual en el caso del perrito, pero en el caso del perrito estamos hablando en esta cuestión de que por así decirlo, el imputado tomó la decisión solo, ¿sí? En el otro no, en el otro a lo mejor pues dices, hay gente alrededor, no sé, y demás, cualquiera lo hubiera hecho, ¿sale? No sé si los estoy confundiendo o si voy dándome a entender. No, sí, Sí, maestra, maestra, todo gracias. bien. Sí, gracias. Sí, Sí, incluso sí, sí. puede ser tu coche, imagínate, se queda tu coche atascado, ¿sí? O sea, no puedes bajar en este caso los vidrios. ¿Sí? No puedes sacar tú a la persona que se quedó allí. Por algún motivo falló, probablemente tú allí ¿qué vas a hacer? Bueno, quiebralo. Si alguien trae algo duro con que quebrarlo, bueno, pues adelante. Hay una autorización, en el otro no. En el otro piensas tú que por la situación que se está presentando y esa necesidad, así puede ser que dejaron la llave del agua abierta y se está tirando demasiada agua potable, bueno, pues tú que agarras, vienes, te metes, ¿sale? Porque si fuera a tu casa, dices, Oye, me va a llegar bien caro el recibo, voy a meterme, voy a cerrarle, no estás haciendo nada, pero a lo mejor el vecinito que tiene un chingo de megapíxeles ya dio parte en este caso a la policía de que te estás metiéndote a un lugar ajeno, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, maestra. Ok, perfecto. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, vemos la cuestión del ejercicio de un derecho a cumplimiento de un deber. Aquí sí me gustaría que analizaran unas tesis más adelante porque sí es un poquito más profundo, pero que pues con las tesis lo van a poder comprender esto con la finalidad de ir avanzando, porque sí me gustaría que tomáramos un ejemplo de perdido o esta clase se llegara a cubrir los ejemplos de los elementos objetivos, normativos y subjetivos, pero si no avanzamos, pues nos vamos a volver a quedar igual y no vamos a seguir avanzando. Ok, ahora anoten, bueno, ya varios lo tienen, los que no lo tienen van a anotar el 236-114, 263-976 y el otro sería 3073-19. Perdón, profesora. El segundo 266, ¿9 qué? Perdón. Ajá, a ver, 236-114, el siguiente 263-976
y el 307319. Ok, sí me gustaría que la anoten. Ejercicio de un derecho le van a colocar una situación potestativa. ¿Qué es una situación potestativa? Recuerden que en esta parte, en lo que lo buscan, lo teclean, la cuestión de esta palabra potestativo, ¿ok? Recuerden que, pues, en el ejercicio de un derecho, ¿sale? Pues hay una cuestión que te va a amparar. En este caso, un ejemplo, el 16 constitucional nos dice que cualquier persona, ¿sale? Puede detener a quién. ¿Qué nos dice ese 16? Cualquier persona, ¿qué puede hacer? Que Cualquier puede- particular. En términos Cualquier del persona particular puede detener a otro que esté cometiendo un delito. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que te está señalando, pues en este caso, esa norma? Te está dando una facultad. Te está dando, ¿verdad? Esa oportunidad, perdón, de que tú lo puedas llevar a cabo, ¿sale? Hay una autorización que nos está otorgando en este caso la norma. Ahora bien, en el otro van a anotar, a ver, permítanme, cumplimiento de un deber, le van a anotar el criterio 234.117 y a un costado le van a anotar, ¿sí? Situación compulsoria, ¿sale? Ya encontramos el concepto potestativo. ¿Alguien puede darle lectura? Perdón, maestra, en el cumplimiento de un deber, ¿qué número de criterio es? En el cumplimiento de un deber es el 234.117. Gracias. En términos del 66, si me permite, maestro, Sí, adelante. el significado de potestad es una facultad o autoridad legítima que tiene una persona o institución para ejercer determinadas funciones. Ok, era lo que hablábamos con Teresita, ¿sale? Ahora la potestad compulsoria, ¿alguien lo puede buscar? ¿Ya lo tenemos a la mano? En términos del 66, maestra, Adelante. es, no sé si esté bien, obligar a alguien a cumplir con un mandato, resolución o deber legal. Ok. ¿Será eso? Aquí, por ejemplo, podemos pues poner un ejemplo cuando pues el juez, ¿no? Ya legalmente pues le dice al imputado que puede obtener la libertad, por ejemplo. Permítanme tantito. Por ejemplo, o por ejemplo, cuando los mandan a prender, ¿sale? Todo eso. Por ejemplo, también a los policías, cuando en este caso les dan cierta autorización, pero ellos tienen esa facultad de decidir si lo hacen o no, En ¿sale? términos del 66, licenciada, ¿podría ser un Adelante. sinónimo de obligatorio? Mm, no tanto. A ver, este, ¿cómo les puedo explicar? Hay como un poco más de justificación, por así decirlo, como si te justificara el hecho de que decidas tú hacerlo o no hacerlo, ¿sí? En el otro, pues prácticamente se te está obligando, ¿sale? En uno te obliga, en el otro tú tienes esa decisión de hacer o no hacer. Creo que así quedaría más claro. En una me obligan directamente y en el otro tengo esa opción de llevarlo a cabo o no, ¿sale? Puede ser como un libre Si ustedes albedrío. leen, adelante, Ángel. Sí, podría ser como un libre albedrío, perdón que interrumpa, maestro. Mm, pues no tanto viéndolo así como de ese modo, pero sí tu decisión, ¿sí? Dependiendo, porque, por ejemplo,
si dices, no, pues tienen que detener, en este caso los policías, tienen que detener a tal delincuente, pero si está representando un riesgo para tu vida, en este caso tú eres policía, Ángel, y eso representa un riesgo para tu vida, bueno, tú puedes decidir si sigues con esa persecución o no. Porque te puedes, imagínate que el cabrón salió corriendo, se metió por un monte, no sabes si hay otros allá, por así decirlo, y pues tú eres el único que va detrás de él, porque ya perdiste, se podría decir, a tu cuadrilla muchísimas cuadras antes. Entonces dices, ¿sigo o no sigo? Si Yo sigo, tengo ¿qué? esa facultad de poder valorar, ¿no? El riesgo, vamos a ponerlo. Sí, hay que analizar todas las condicionantes que puedan haber. Ok, gracias, maestra. Podemos, ajá, hay que analizar los criterios. Esos criterios a mí me encantaron porque la verdad estos dos conceptos me confundían bastante. Y como les dije, es importante colocarle esas dos palabras porque se van a dar cuenta. En una, estoy obligada totalmente. Y en el otro, yo puedo decidir si lo hago o no, siempre y cuando, ¿verdad?, no represente un riesgo para mí, ¿sí? Por eso se está manejando en este caso como una excluyente. Muchas gracias. Bien, ok, bueno, después, si nos damos cuenta, nos brincamos al otro rubro, que son las causas de inculpabilidad. Ahí también encontramos, perdón, la siguiente fracción, las causas de inculpabilidad, y vamos a ver que también tiene diferentes rubros. Uno de ellos es el error de prohibición, en este caso, invencible. Vamos a agregar también criterios, porque hay alumnitos que son nuevos, vamos a agregarlos, los van a leer. También es muy importante que los lean porque van a ver a través de estos criterios esos ejemplos donde van a poder diferenciar, porque así como el error de tipo, ¿sale? Acá puede ser superable o insuperable, ¿sale? Entonces hay uno que te atenúa totalmente de esa responsabilidad penal, pero hay uno que únicamente te va a menorar, te va a reducir, ¿sale? Ya no se sigue por dolo, sino de manera culposa. Ahora bien, tenemos los criterios 23, 40, 27. ¿Sí? 234, 174. El 234, 128. 234, 042. 218, 174. Y el 2013, 701. Esos también hay que analizarlos, hay que profundizarlos y se van a dar cuenta que ahí también menciono un ejemplo de una persona que trabajaba en este caso para un anexo y no dejaba salir a otra persona, la tenía pues por así decirlo retenida. Pero pues esta personita creía, ¿verdad?, que el hecho de que pues trabajara para el anexo justificaba el que él lo tuviera en este caso pues retenido, ¿no? Pero en realidad pues no hay una ley, por así decirlo, que diga, no, pues si lo puedes o tienes esa facultad de hacerlo. Bueno, ahí van a ver varios ejemplos que están muy, 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 muy bonitos, los van a leer, profundícenlo y eso les va a ayudar a hacer esa diferenciación, cuándo es superable, cuándo es insuperable. ¿Sale? En Recuerden que términos, también pues hay otros ejemplos, sales a otro país, no sabes a lo mejor que hay algunas cuestiones que no puedes hacer y pues las haces. ¿Sale? Las haces porque pues en tu país son comunes y en realidad no investigaste, no leíste sobre su cultura y llegando allá vienes las riegas y pues imagínense lo que nos va a pasar, ¿verdad? Nos van a castigar. Ok, ahora tenemos también el estado de necesidad disculpante, ¿sale? Aquí, si ustedes lo buscan o adelante, Ernesto. Sí, maestro, buenos días. En términos de 66, Adelante, adelante. quisiera pedirle de favor Ajá. ahorita que terminemos de analizar estas tres fracciones, pudiéramos ver un poco más a fondo el error de tipo invencible, el vencible y el error, el, el error invencible, el que está ahorita mencionando. La verdad yo me confundo. Los errores de por- prohibición. Sí, la verdad sí son un relajo. Lo que considero es que, mira, ahorita lo estamos llevando rápido
Permíteme tantito, Edgar, ahorita te doy el uso de la voz. Lo estamos llevando rápido porque lo que nos interesa para seguir con la hilación que ya tenemos, recuerdan que empezamos con una imagen que decía, porque un inocente no debe de guardar silencio, recuerdan. Y cómo cada uno nos fue llevando de manera entrelazada a llevar un análisis diferente de lo que nosotros teníamos pensado analizar. Ahora bien, lo que pretendo es que llevemos esa secuencia, por así decirlo, esa hilación, para que en la última clase veamos toda esa aplicatoriedad de todos los conceptos que se le han dado, de todo lo que hemos ido analizando, pero ya en un caso real. Un solo caso que nos va a llevar, yo creo que un poquito más pasadito de la hora, pero que ustedes vean cómo no pueden dejar de estudiar un concepto porque ustedes lo crean innecesario, ¿sale? Porque muchas veces se utilizan y las vamos a utilizar querramos o no, del lado que estemos, como defensa, como Ministerio Público, como defensores. Porque, por ejemplo, decíamos desde el principio, el Ministerio Público puede hacer una calificación jurídica, pero si tú como defensa no tienes conocimiento, en este caso de teoría penal, ¿cómo sabes si lo que está diciendo el Ministerio Público está bien? Independientemente de que lleves tu preámbulo mental, tu teoría penal y que ya tengas pues todo, ¿verdad? Toda tu investigación. Si no conoces de delitos, si no sabes diferenciarlos, si no sabes que todo cuenta con elementos, está regido por elementos que tienen elementos objetivos, subjetivos, y dentro de los elementos normativos también tenemos los subjetivos específicos, que era lo que pretendía llegar yo en esta clase, ¿sí? Pero que también debemos de comprender cómo se va dando esa evolución, dónde van quedando los demás elementos o por qué están mencionados o por qué los tengo que analizar de manera separada cuando el Código Nacional me está diciendo divídelo en tres y aún así no debo de conjuntarlos. Debo yo de ubicar dónde quedaron esos elementos, ¿sale? Recuerden, teníamos 7, desprendimos uno que es del 410 que habla de la punibilidad, ese ya no forma parte, pero nos quedan 6. 6 que si analizamos a profundidad están en ese 405 y que por eso es importante ir llevando este análisis, ¿sale? Entonces, sí, Ernesto, vamos a verlos. De hecho, estas 14 fracciones las deberíamos ir viendo una a una, pero créeme, yo creo que una clase sería para un solo rubro. Entonces, yo sí les prometo que más adelante vamos a ir analizándolo, ¿sale? Vamos a ir viendo rubro por rubro, aunque le designemos una sola clase a uno solo, hasta que veamos esa diferenciación. ¿Sale? Ok. Gracias. Vamos a seguir pues avanzando. ¿Dónde me quedé? Bueno, en las causas de inculpabilidad ya vimos, anotamos lo de los errores, luego vimos lo de el estado de necesidad justificante. Si ustedes teclean en sus teléfonos y buscan en el IUS, cuando busquen las tesis, si ustedes ponen la palabra sacrificar, así, sacrificar, van a encontrar muchísimas tesis, se van a encontrar varias tesis, perdón, que van a hablar acerca de esto y les van a dar ejemplos de casos reales, ¿sale? Ahora bien, después tenemos la cuestión de la inimputabilidad. Bueno, aquí creo que no hay tanta complejidad. Aquí es que la persona sea menor de edad, ¿sale? Por eso nos dice, tienen que tener esa capacidad de razonar, o bien es menor de edad o está enfermita, ¿sale? ¿No nos confundimos? ¿Vamos bien? Ok. Es que si no me contestan, como no los veo a todos en la Sí, pantalla, maestra, no me aparecen todo unos bien. cuantos cuadritos. Ok. Todo bien, En maestra. orden y Ahora, atentos, maestra. ok. Después tenemos pues nuestro cuarto rubro, que es la inexigibilidad de otra conducta. ¿Qué pasa en este caso si María Teresa va manejando, sale y por ahí pues le salen unas personas, ¿verdad? Ella vive en una comunidad, por así decirlo, tiene que trasladarse a su casa, pero pasa por una zona empedrada, por así decirlo, o independientemente de que sea empedrada o no, pero pues hay a lo mejor un tope, ella tiene que reducir la velocidad. Y pues ahí adelantito ya están unas personas pues esperando para asaltarla en este caso. Y ella pues decide, ¿no? Tiene fracciones de segundo para tomar una decisión, ¿sale? Aquí se razona, ojo, hay un raciocinio. Esa persona razonó, pero tuvo fracciones de segundos para decidir lo que iba a hacer y en este caso ella les pasa la camioneta encima. ¿Por qué? ¿Porque es su vida o es la de ellos? ¿Vamos bien? ¿O la de la persona que la pretendía dañar? ¿Sí? ¿Aquí nos queda claro? Sí. Ahora,
si nos damos cuenta, Sí, vamos a avanzar únicamente en los elementos normativos porque ya no nos va a dar el tiempo. Si nos damos cuenta, ya son las 11 y pues sí va a llevar un análisis porque sí me gustaría que analizáramos una tesis. Si nos damos cuenta, dice delito. Ya vimos, aquí no nos confundamos, aunque se dividió en la diapositiva, viene conducta típica, antijurídica y culpable, vemos una, si nos trasladáramos al pasado, pues estaríamos en presencia de una tetratoma, pero que en realidad hoy en día estamos en presencia de una tritoma de acuerdo a nuestro Código Nacional, ¿sale? Por ese aleatorio ya mencionado que nos obliga a acatar lo que diga nuestro Código Nacional. Permítanme, se quitó la diapositiva. Permítanme. Ok. Bueno, aclarado esto, recuerden, conducta típica va junta. Se separó para el análisis en esa diapositiva, no porque se esté manejando como 4 elementos, no, ojo. Ahora, si nos damos cuenta, aquí, dentro de eso, baja en la imagen, permítanme aquí la imprimí para ir siguiendo el análisis. Ok, tenemos los elementos normativos. Ok, permítanme. A ver, elementos normativos. Ok. Y si nos damos cuenta de eso, dentro de esos elementos normativos, bajamos y están los elementos normativos jurídicos, los elementos normativos culturales y los elementos subjetivos específicos. Ok. Esos elementos normativos jurídicos. Recuerdan que pues va a haber palabras dentro de los tipos penales, ¿sale? Eh, Aquí para los alumnitos que están estudiando, porque sí tenemos unos que estamos en ceros, cuando decimos tipo penal, es aquello que está, ese artículo que está en nuestro código penal, ¿sale? Nuestro tipo penal, ese delito, ¿sale? Entonces, a veces nuestro delito, ¿sale? Nuestros códigos va a mencionar palabras como endoso, tenencia, posesión, litigante, ¿sale? Esta jurisprudencia que vemos aquí, si se dan cuenta, menciona litigante, el 202.12.19. Sí, es importante este criterio cuando puedan, descárguenlo y le van a hacer ustedes anotaciones. Vamos a irlo analizando poquito a poquito. Necesito que alguien me ayude a darle lectura, pero la lectura tiene que ser lenta, ¿sí? Tiene que tener buena voz para que los demás vayamos siguiéndolo. Si alguien nos puede apoyar con la lectura. en términos del 66, si me permite, maestra. Ajá. Una pregunta antes, Edgar. Son las 11:03. Si no tienen algún compromiso, vamos a seguir avanzando. Esta jurisprudencia nos puede llevar hasta 20, 30 minutos. Si no hay ningún problema, seguimos. Si no, pues para que nos comenten. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, maestra. Perfecto. Sí, ningún problema. Sin Ok, problema. adelante, Edgar. Gracias, maestra. Es el registro digital 2021-219. Delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes. El elemento normativo, litigante, entre comillas, para efectos de determinar la calidad específica de sujeto activo en dichos ilícitos. No comprende al actor o demandado que participa en una contienda, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a esta en defensa de aquellos, entre paréntesis, legislaciones de la Ciudad de México y del Estado de Coahuila abrogadas. Cierro paréntesis. Los artículos 319 en su fracción tercera del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y el 233, fracción sexta del Código Penal del Estado de Coahuila, abrogado, regulan de forma similar el delito de abogados, patronos y litigantes, en su hipótesis normativa, que dice, dos puntos, entre comillas, quien a sabiendas alegue hechos falsos cuando intervengan en un proceso de cualquier índole. Ahora bien,
A partir de los componentes de las normas penales, el sujeto que realiza o ejecuta la conducta tiene que ser un profesional en derecho, lo que revela que el tipo exige una calidad específica en el activo. Sin embargo, la problemática surge cuando se pretende establecer si el término, entre comillas, litigante, también comprende a dicho profesional o se refiere a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso, ya que el legislador no precisó concretamente qué debía entenderse por tal. Así, a juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese elemento normativo no comprende al actor o demandado que participa en un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a una contienda judicial en defensa de los intereses de estos. Así, para advertir el significado de litigante, es insuficiente identificarlo como la posición o actividad que desempeña una persona en un proceso determinado, pues actuar en ese sentido daría una connotación amplia al concepto, ocasionando que se desvirtúe la calidad específica que el legislador asignó al sujeto activo para hacerse merecedor a una sanción penal, en contravención al principio de exacta aplicación de la ley penal. De ahí que, en el contexto que describen las normas penales, la ejecución de la conducta solo puede realizarse por aquellas personas que ejercen la actividad profesional, ya que están relacionadas con aspectos técnicos sobre la defensa y el patrocinio de las partes, entre paréntesis, actor o demandado, cierro paréntesis, en un juicio o procedimiento. La actividad probatoria y de promoción de incidentes y la interposición de recursos, además, con independencia de la pena de prisión, se prevé conjuntamente la inhabilitación del derecho a ejercer la actividad profesional y la privación definitiva de ese derecho en caso de reincidencia, lo que solo acontecería para un profesional en la materia. Es todo, maestro. Perfecto, bueno. Ahora, retomando, recuerden, los elementos jurídicos que están dentro de estos elementos normativos, ¿sale? Para llevar a cabo esa interpretación que nosotros debemos de darle de manera correcta, debemos en este caso de recurrir a diferentes materias, incluso a lo mejor hasta el diccionario jurídico, etcétera. ¿Esto por qué? Bueno, con esa finalidad, por así decirlo, de que a través de esa materia nosotros podemos pues llevar un análisis que nos va a ayudar en este caso a comprender ese significado y de esta manera nosotros como abogados o de la parte que estemos, bueno, pues vamos a perfeccionar, ¿verdad? Esa comprensión para llevar a cabo pues esa interpretación de la norma, ¿sale? De una manera pues más exacta, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, pues vamos a recurrir a otras materias, ¿sale? ¿Para qué? Pues para saber el significado pues de ese concepto, en este caso jurídico, ¿sale? Ahora bien, ¿quién es el litigante? De acuerdo a lo que leímos, ¿quién es el litigante? ¿Ustedes sabían quién era ese litigante? Es el profesional del derecho. Ok, ahorita ya lo sabemos porque ya leímos la tesis, ¿verdad? Pero así como en el pasado, todavía hay algunos abogados que pues tenían esa creencia, ¿verdad? Que el litigante pues era la persona que iba y promovía, incluso hasta un particular, cualquiera de las partes, y en realidad no, porque si nosotros llevamos a cabo un análisis un poquito más profundo, si ustedes checan en sus estados, si pueden por favor buscar el delito de abogados. Bueno, para nosotros en el estado de Veracruz aparece como delito de abogados, defensores y litigantes.
¿sale? Y está en el artículo 251. Ustedes en su estado, por favor, ubíquenlos. Vamos a tomarnos un ratito, ubiquen ese delito y vamos a analizarlo. Cuando lo ubiquen, me dicen, En mientras si términos del alguien es del 66, estado. maestra, Adelante, Jorge. yo encontré capítulo sexto, usurpación de funciones públicas o de profesiones, Código Penal del Estado de México, artículo 176. Comete este delito el que, número uno, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública en derecho, sin derecho, perdón. Dos, se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista o grado académico sin tener título legal Jorge, o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal. Yo creo que ahí es donde está. ese delito me parece que es usurpación, Jorgito. Hay uno que es específicamente para defensores, sí, así lo maneja, como abogados, sí, Maestra, en términos del defensores o Maestra, 66, litigantes. Ok, lo checo. Adelante. eh, en términos del 66, en el estado de Oaxaca está en el capítulo segundo, delitos de abogados, patronos y litigantes. Artículo 222. Se impondrá suspensión de 1 mes a 2 años y multa de 100 a 1,000 pesos a los abogados a los que dirijan o patrocinen a los litigantes o a estos, cuando no sean ostensiblemente patrocinados por alguien, siempre que aleguen a sabiendas hechos falsos. Ah, perfecto. Si nos damos cuenta, ojo, ahí ella mencionó un concepto muy importante. Aquí en nuestra tesis, ¿qué menciona? ¿Dónde leímos eso? ¿A quién? ¿A sabienda qué? ¿A sabiendas qué? Al Alegue principio de la hechos falsos. alegue hechos falsos. ¿Qué nos acaba de decir Chío? Dentro de su tipo penal también está mencionando, ¿verdad? Que alegue esos hechos falsos. Vamos a llevar el análisis de esta tesis. Ok, alguien más que lo haya encontrado, búsquenlo yo, porque maestra, sí debe de. Adelante, en términos de 66, maestra, sí, yo lo adelante, adelante. encontré aquí en el Código Penal de la Ciudad de México, en el capítulo quinto, dice delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos. Se impondrán de 6 meses a 4 años de prisión, de 50 a 300 días multa y suspensión para ejercer la abogacía eh, por un término igual al de la pena impuesta a quien, fracción uno, abandone una defensa o un negocio sin motivo justificado y un perjuicio de quien patrocina. Y bueno, son hasta 7 fracciones, maestro. Perfecto, Luisito. Creo que era el mismo que tenías que ubicar, Jorge. Sí, pero es que yo soy del Estado de México y este es Ok, del Distrito perfecto. Federal. Ok. Ahorita lo estoy ¿Alguien más que buscando. ya lo haya ubicado? Mauricio, adelante. Gracias, maestro. En términos del 66, en el Estado de México es el 181. Capítulo tercero dice delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas. Cometen este delito los abogados que abandonen el mandato, patrocinio o defensa de un negocio judicial, administrativo o de trabajo sin causa justificada. Fracción segunda, los abogados del inculpado que se concreten a solicitar la libertad provisional sin promover pruebas ni dirigirlo en su defensa. Fracción tercera, los abogados que patrocinen o representen a diversos contendientes en negocio judicial, administrativo o de trabajo con intereses opuestos, o cuando después de haber aceptado el patrocinio o representación de una parte admitan el de la contraria. Y fracción cuarta,
Los abogados que teniendo a su cargo la custodia de documentos los extraviaren por negligencia inexcusable, a los responsables de este delito se les impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 700 días multa, además de 6 meses a 2 años de suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional y privación definitiva en caso de reincidencia. Perfecto. Si nos vamos dando cuenta, ya son varios que hemos leído y si nosotros vamos analizando y pusimos atención, muchos coinciden, ¿sale? Muchos coinciden. Cambia a lo mejor, por ejemplo, Rocío que mencionaba patronos, ¿verdad? Pero en realidad las fracciones son muy similares. Si nos damos cuenta, nuestro criterio nos menciona también que a sabiendas alegue hechos falsos, pero aquí pues dieron una negativa, ¿verdad? A una cuestión que vamos a ir viendo poquito a poquito. Es importante que analicemos, por ejemplo, para nosotros en el estado de Veracruz, se encuentra, repito, en el 251 y en la primera fracción tenemos abandono una defensa o negocio. Permítanme, sin motivo justificado, ¿sí? Aquí chequen, para los que ya lo ubicaron, si alguna de sus fracciones es muy similar. ¿A qué se refiere para nosotros? Y si ustedes lo ubican y es igual, es similar, se van a dar cuenta, bueno, en el pasado habían personas que promovían en este caso asuntos, ¿sí? Pedían, pues, en este caso un ejemplo, la libertad al juez. ¿Sí? Le otorgaba, pues en este caso él le concedía, pues a lo mejor esa libertad bajo fianza, por así decirlo, y una vez que pues ya realizaban todo esto, pues el abogado pues se iba, ¿no? Ya no, perdón, ya no volvía a promover, ¿sale? Ya no volvía a promover nada, abandonaba, por así decirlo, en este caso, esa defensa, se iba, ¿sale? Cuando en este caso el imputado, o en este caso los secretarios para llevarle la notificación o hacerle una notificación, aquí, si nos damos cuenta, quiero hacer énfasis. Esta tesis pueden decir, bueno, ¿es penal o es ok, nos dice materia penal, pero este tipo de, ¿cómo le puedo explicar? De confusiones, sí, sí, por así decirlo, de confusiones, se llevaba más comúnmente en temas civiles, ¿sale? En cuestiones civiles, pero aún así, cuando a ellos los buscaban para hacerles, le vuelvo a repetir, en este caso el secretario, decirles, darles la notificación, o en este caso el imputado llegaba a buscar al abogado, pues ya no estaba, pues ya se había ido, ¿no? Ya no lo encontraban. Entonces, precisamente también uno de esos motivos, así como lo señala esta fracción, fue por eso que se hizo, pues, ¿verdad? Este tipo penal para evitar esa situación. Si seguimos analizando, para nuestro estado nos dice asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o en negocios conexos o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria. Bueno, esta hipótesis creo que está clarita. ¿Qué significa? Bueno, pues que a veces hay algunos defensores que están con las dos partes y eso no puede ser, ¿sale? Eso está tipificado, eso está mal, eso va a ser castigado. No pueden llevar las dos partes al mismo tiempo. Ahora, también vemos en la tercera fracción para nuestro estado, vayan siguiendo para que vean si en el de ustedes es similar. Alega a sabiendas hechos falsos, que es lo que estamos analizando ahorita, en este caso, en nuestra tesis. ¿Sale? Después tenemos la fracción cuarta que nos dice, use cualquier recurso, incidente o medio notoriamente improcedente o ilegal para dilatar o suspender el juicio. ¿Qué significa? Bueno, pues que hay abogados, ¿verdad? En los juicios, en este caso laborales, mercantiles, civiles, que luego pues son algo cabroncitos y pues tienden a promover recursos, algún medio de defensa, algún incidente, algo que les pueda ayudar para que ellos puedan en este caso ganar pues tiempo, retardar en este caso la sentencia o pues hacer principalmente que se retarde, ¿sale? Y el juez pues al ver que ellos ya promovieron eso, pues lo que él tiene que hacer pues es entrar al estudio, pero ellos en realidad lo están haciendo pues como una estrategia, por así decirlo, lo está haciendo de manera maliciosa, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ese abogado, pues al final de cuentas,
sabe perfectamente que aquello que solicitó pues no va a proceder, ¿sale? Va a ser improcedente. Entonces, ellos lo que no quieren, pues a lo mejor sea pagar esa deuda, a lo mejor no quieran en este caso devolver a los hijos, no quieran dar el divorcio, pueden ser muchos motivos, ¿sale? Para eso está esta fracción. Tenemos también pues la fracción quinta, que nos dice, pida plazos para probar lo que notoriamente no puede demostrar o no ha de aprovechar su parte. Por ejemplo, el Ministerio Público a ti te da tantos meses, ¿no? Para que puedas presentar o aportar datos o medios de prueba, un ejemplo, pero pues no haces nada y después pides a lo mejor otro plazo, ¿sale? Pero como abogado sabes que de igual manera no vas a hacer nada, no vas a presentar nada, ¿sale? Lo único que quieres es estar ganando tiempo. ¿Por qué? Pues a lo mejor eres de esos abogados que lo que quieren es que el cliente te esté dando dinero mientras ellos piensan que tú estás trabajando y en realidad no estás haciendo nada. Eso también está castigado, ¿sale? Y pues así si vamos analizando, también tenemos con el carácter del defensor o apoderado, no ofrezca ni rinda pruebas dentro de los plazos previstos en la ley, si está en posibilidad de hacerlo y corresponden a la naturaleza y estado del asunto, bueno, pues aquí vuelvo a repetir, es para ese abogado que no va a ofrecer nada, que no ofrece pruebas, que únicamente se está haciendo guaje, ¿sale? En el otro nos dice, como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar y solicitar la libertad provisional y sin causa justificada, no ofrezca pruebas o promueva diligencias tendientes a la defensa. Ok, aquí está un poquito más completa la cuestión que se explicaba al principio. ¿Por qué? Porque nos dice que pues va a abandonar, ¿no? Sin causa justificada, en este caso la defensa de la persona. Eso está mal, ¿sale? Eso también es motivo, en este caso, de aplicar este tipo penal. Y en la última, para nosotros, en la fracción octava, dice, a sabiendas, ejercite acción o ponga excepciones ante cualquier autoridad judicial o administrativa fundándose en documentos o testimonios falsos, ¿sale? Este también está súper clarito. Ahora bien, si nosotros seguimos llevando el análisis de nuestra tesis, si nos damos cuenta, pues nos señala, ¿verdad? Este concepto litigante, pero nos dice, ¿sale? Que hubo un detalle aquí pues se podría decir, fue algo que los tribunales, en este caso, a ver dónde lo encuentro, aquí está, ajá, donde pues en este caso los tribunales no tenían definido, por así decirlo, pues a qué se refería esa cuestión del litigante. Si se dan cuenta de cuándo es la tesis, diciembre del 2019, todo lo que sucedió anteriormente de esta fecha, ¿sale? No había una definición. Sí, ya después nos está señalando esta tesis, ¿no? El elemento normativo jurídico te está pidiendo una calidad específica, ¿sale? Aquí es donde entra en juego nuestro elemento subjetivo específico. ¿Qué significa, perdón, jurídico específico? Bueno, que la persona debe de ser ¿qué? ¿Profesional en qué? En derecho, ¿verdad? Así como lo está señalando nuestra tesis, ¿sale? Ya analizamos también pues ese delito donde podemos darnos cuenta de delitos de abogados, defensores o litigantes. En uno, como decía Rocío, bueno, te habla de patrono, ¿no? Algo así. Ok, ahora, en pocas palabras, ¿qué te está pidiendo esta tesis? Que debes de cumplir con el elemento específico. Si esa persona, tú no puedes querer sentenciar a alguien si esa persona no tiene verdad, en este caso, ¿cómo le vas a quitar en este caso un título a alguien que no lo tiene? Sí, sí, vamos, comprendiendo, los voy enredando, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Algo que podemos también tomar en consideración, ponerlo como nota, es que, pues, antes, en los estados, los litigantes eran cualquier persona, ok, que promovía, eso lo vamos a separar. ¿Promovía qué? Bueno, pues a lo mejor una denuncia, a lo mejor promovía una demanda, ¿sale? Y pues esa persona a lo mejor era principalmente en cuestión civil, lo que sea, se daba esta situación, ¿sale? De acuerdo a este criterio nos dice no,
litigante tiene que ser el abogado, ¿sí? El tipo penal es lo que te está pidiendo esa calidad específica, ¿sale? Que tiene que ser abogado, ¿sale? Así lo está manejando el legislador, así lo pide el legislador. Si nos damos cuenta, ¿qué podemos ver de esta situación? Estamos violentando un principio. Hay un principio que dice, oye, espérame, aquí hay una ambigüedad. A ver, con esa palabrita tienen que darle el clavo. No es claro. En términos del ¿Qué 66, principio maestra, es? Adelante. el principio de taxatividad, Así es, si nos perdón. damos cuenta, de acuerdo al análisis de la tesis que estamos llevando, ¿sí? Este criterio nos está diciendo, ¿verdad?, que viene de un problema taxativo, ¿sí? Hay una taxatividad, ¿por qué? Porque la norma nunca fue clara, nunca especificó, ¿verdad? Era ambigua. Entonces, para comprender ese concepto litigante, bueno, pues nos damos cuenta, tenemos ya esta tesis. Nos está pidiendo que se cumpla con ese carácter normativo jurídico que nos está pidiendo. Ahora, si nos damos cuenta, en la parte de arriba nos señala por quién fue emitido ese criterio. La O primera sala. aquí en esta parte de aquí donde está en rojo dice ese elemento normativo, antes nos dice, permítanme, a juicio de esta primera que Sala. primera sala de en la tesis, si vemos tiene letritas rojas antes de ese elemento normativo. Ok, creo que andamos un poquito perdidos. Miren aquí donde dice Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, antes de la reforma habían 11 personitas, o sea, 11 abuelitos, por así decirlo, que eran los que se encargaban, ¿sale? De emitir este tipo de tesis, ¿sí? Se dividían, pues en este caso, en dos salas. Sí, teníamos la primera sala que se encargaba en este caso de la materia penal y laboral y pues la segunda sala que nos habla de la cuestión civil y la cuestión administrativa. Eso creo que sí lo sabemos, ¿verdad? Es importante saberlo porque, ¿cómo les puedo explicar? Si nos damos cuenta, el criterio está obligando a todos los estados de la República, ¿sale? ¿A qué? ¿A qué obliga cuando es una jurisprudencia? No hablamos de una tesis aislada. Cuando es una jurisprudencia, todos los estados están obligados a seguirla, ¿sí o no? Es Ok, correcto. ¿cuándo nace una jurisprudencia? Cuando hay precedentes. Cuando hay 5 Ajá. precedentes. Exactamente, tiene que haber 5, ¿verdad? 5 tesis en este caso, ¿cómo se les conoce? Aisladas. Se completan esas tesis aisladas, esas 5, sí, esos 5 problemas que hay pueden ser en diferentes estados y de aquí es de donde nace, se podría decir, nuestra jurisprudencia, ¿sale? Es donde va a dar ese resultado. Ok, ya para cerrar, bueno, pues en resumen, la palabra litigante, ok, es el profesional, sí, en derecho, ¿sale? Es el que va a promover, tiene que ser él, y no quienes promueven, no, ojo. Por ejemplo, si el Ministerio Público nos llega a decir, o la defensa incluso, que es cualquiera de las partes, no, ¿sale? No, porque este delito, sí, se aplica únicamente y tiene que tener esa calidad específica. Ya nos quedó claro eso, ¿verdad? Sí. Un ejemplo, si el Ministerio Público en este caso insistiera dentro de los alegatos iniciales, ustedes esta tesis la podrían manejar como si fuera un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque cuando les toque el uso de la voz en los alegatos finales, ustedes ahí es donde le van a decir al juez, no, su señoría, porque el Ministerio Público está acusando en este caso a un particular, ¿sí? O a quien tengan que mencionar y pues esta persona no es un litigante, ¿sí? Ya que el tipo penal pide una calidad, por así decirlo, específica de este, ¿sí? Y si usted lo sentencia, ¿qué va a suceder? Se estaría violentando ¿qué principio? El de la exacta
Aplicación de la ley. Aplicación de la ley, ¿verdad? Ese principio y la tesis no lo está explicando, no, la tesis no lo dice, dice en contravención al principio de la exacta aplicación de la ley. Entonces, si el juez, si nosotros le especificamos al juez y si usted en este caso aún así lo quiere sentenciar, pues va a estar violentando, ¿verdad?, el principio de la exacta aplicación de la ley. Si bien es cierto, su señoría, pues esto viene de un problema de taxatividad, pero usted no puede sentenciar a alguien que no cumple en este caso con esa calidad específica. ¿Sale? Eso sería ahora sí por cuanto a nuestra tesis. ¿Se dan cuenta cómo analizar una simple tesis nos puede llevar tiempo y tiene una profundidad? Y si la leemos así nada más muy rápida, no la vamos a entender. ¿Sale? Hay que irla analizando. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿qué hacía el abogado? Bueno, quería promover en contra de alguien que decía que a sabiendas alegó hechos falsos, pero esa persona no era ni siquiera abogado. Entonces, ¿cómo van a querer sentenciar a una persona que no cuenta con esa calidad específica? Ahí el análisis fue de nuestro elemento, ¿sale? Normativo que jurídico. Con eso nos quedamos y en la siguiente clase vamos a analizar los siguientes elementos que son los normativos jurídicos, los normativos culturales y nuestros elementos subjetivos específicos, así como los objetivos y subjetivos. Y los subjetivos también tienen una profundidad enorme porque hay que analizar ese dolo y esa culpa y hay que verlo en casos reales. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, abogados, yo creo que nos vamos a quedar, hay que repasar lo que ya vimos, ¿sale? Para que en la siguiente podamos seguir avanzando y seguir llevando ese orden cronológico. Vamos a tratar de que la siguiente clase quede, pues ahora sí que ya leídas todas estas tesis que pretendo, ¿verdad?, ir analizando con ustedes y si no, pues vamos a tener que ampliar una última clase, ¿sale? Sí, Muchas maestra, gracias por muchas su tiempo, gracias. que tengan Gracias excelente a día. usted. Gracias, maestra. Excelente semana, compañeros. Gracias, maestra, compañeros. Buenos días. Gracias, gracias a todos.